Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como bien decimos acá en este canal, gracia y paz. Nuevamente estamos con esta serie temática relacionada con la iglesia. La iglesia, un cuerpo espiritual, el cuerpo de Jesucristo, en el cual tú y yo estamos insertos. Tú y yo, quien conocemos a Cristo, somos parte de la iglesia. A lo mejor no te estás congregando, a lo mejor tu iglesia es pequeñita, a lo mejor tu iglesia es grande, a lo mejor tu iglesia tiene ciertas características, a lo mejor tu iglesia eh, está en búsqueda de un conocimiento mayor de la verdad de Jesucristo, que es su propia revelación, pero cada uno de nosotros en este sentir tenemos un deseo y un anhelo en Cristo Jesús, que es poder estar con Él por la eternidad. Esa es nuestra invitación y ese es el significado de ser iglesia, el poder ser testigos de Jesucristo, el poder a través de la misión y del evangelismo presentar a la persona de Jesucristo. Ese es nuestro desafío, esa es nuestra misión, eso es lo que debemos compartir, eso es lo que debemos testificar y eso es lo que debemos enseñar. En este capítulo nuevo, en esta nueva reflexión, quisiera invitarte a hablar sobre la iglesia local con un compromiso, el poder tener una iglesia donde uno se reúna, ya sea en un grupo grande o ya sea en un local pequeño, ya sea una familia o un grupo de personas, en donde pueda estar Jesucristo a través de una plataforma incluso virtual como el Zoom, Meet u otro lugar, ahí Cristo está en medio nuestro para poder encontrar también al Señor. Tenemos un compromiso local también, no solamente un compromiso mundial de ir a todo lugar, sino también un compromiso en donde nosotros estamos. Quiero invitarte para iniciar este tema a que busques en la palabra del Señor Juan 4 35 al 38. El Evangelio de Juan, en el capítulo 4 desde los versículos 35 al 38. Hemos hecho mucho hincapié en que en estos últimos temas hemos hablado bastante acerca de la posibilidad y la oportunidad de predicar y hemos utilizado más de un versículo de introducción porque queremos presentar un contexto, no solamente un hecho aislado, ¿cierto? Y es por eso que queremos presentar a través del apóstol Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 4, verso 35 al 38, lo siguiente. Dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Esa es la pregunta que hace Jesucristo. Y él mismo hace referencia a este tema y dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, o sea, están listos para la cosecha. Y el que ciega recibe un salario y recoge fruto para la vida eterna. Mira qué extraordinario. Cuando tú ya estás en un plan de cosecha por el Señor, recibirás un fruto, el fruto del Espíritu Santo, que es para la eternidad. Para el que siembra, goce juntamente con el que ciega. El que ya sembró, llevamos 2000 años con personas que han sembrado el Evangelio de manera distinta, incluso de manera equivocada, pero ya es el tiempo de la siega. ¿Sí? Y juntamente con el que sembró el Evangelio, con la iglesia primitiva y a través de los años, la iglesia que se ha instalado con virtudes, con defectos, con errores, pero con la gracia del Señor y su Espíritu Santo moviéndose entre medio de ella, ha llegado el tiempo de la siega. Y ambos se deben gozar, tanto el que siembra como el que cosecha. Yo os he enviado a cegar, dice el Señor. Los he enviado a cosechar lo que vosotros no labrasteis, no lo que trabajaron. En el Antiguo Testamento algunos trabajaron, otros labraron, y vosotros entrando en sus labores. Con este versículo de introducción, con este parafraseo de los versículos de introducción,
del capítulo 4, los versos 35 al 38, que ya hemos mencionado en más de una oportunidad, quiero invitarte nuevamente a que primero podamos pedir la dirección del Espíritu Santo y en segundo lugar, que puedas leer el capítulo completo y que te des cuenta que ya estamos en el tiempo de la cosecha. Ya no estamos para sembrar. Aquí Jesucristo es muy claro, Él es muy claro en señalar que ya hubo una siembra. El tiempo ahora es de la cosecha. Y podemos seguir mirando incluso, por eso la invitación es siempre leer el contexto. Y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Esto está en un contexto de un lugar supuestamente para el pueblo elegido de Dios, como un eh, pueblo hereje, como un pueblo que no aceptaba toda la revelación ni toda la verdad. Pero el Señor en ese pueblo, que a lo mejor no tenía toda la luz ni todo el conocimiento, le está diciendo que ya es el tiempo de la cosecha. Quizás muchas veces hemos cometido el error de nombrar a una denominación cristiana, hacer alguna crítica hacia ella, eh, quizás porque a lo mejor no aceptan toda la escritura, como pasaba en el caso de los samaritanos, que ellos tomaban solamente la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, y en eso se basaban. Por eso era la discusión entre unos adoraban en el monte Gerizim y los otros adoraban en el monte de Sión, donde ya estaba instalada la ciudad de Jerusalén. Y es por eso que la discusión era tremenda. Entonces, en ese sentido, el Señor les presenta el Evangelio diciendo que ya es el tiempo de la cosecha. Ya en ese tiempo era el tiempo de la cosecha. No estaremos equivocados en nuestro accionar, en cómo hemos estado actuando por medio de la palabra. Quizás hemos recosechado, hemos, perdón, resembrado, quise decir, hemos vuelto a sembrar donde había que cosechar. La invitación del Señor Jesucristo es a un grupo de samaritanos donde fue una mujer pecadora a quien les predicó que había tenido 5 maridos y con el que ya estaba actualmente, ni siquiera él, ni siquiera era. A esta mujer es a la primera persona que se le declara como el Mesías, se le declara como el yo soy. Y en esta ciudad samaritana, el Señor presenta este mensaje. Ni siquiera lo presenta frente al pueblo de Dios, sino que un pueblo que estaba junto a ellos, que en Samaria eran considerados como personas que no tenían toda la revelación, ni tenían toda la luz, como a lo mejor tú y yo hemos considerado a otros cristianos por no tener toda la revelación, ni todas las doctrinas, ni toda la sabiduría que viene de la palabra del Señor, pero sí a lo mejor están conociendo al Dios verdadero, en la persona de Jesucristo. Con estas palabras quiero invitarte a que podamos orar y pedir la dirección del Espíritu Santo para que también el Señor nos use de una manera sobrenatural y extraordinaria para presentar el Evangelio en el sentido de que el tiempo ya es un tiempo de cosecha. A nosotros nos toca cosechar, a ti y a mí nos toca cosechar. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz. Vamos a comenzar orando para iniciar este tema. Querido Señor, te damos las gracias porque a través de tu palabra y tu palabra, la persona de quien ha representado a través de toda la historia, ¿quién eres tú? Jesucristo. Señor, tú, Dios, te has mostrado y te has revelado solamente por la forma de Jesús. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, estando con nosotros, siendo ese Emanuel que profetizó Isaías, y luego a través del Espíritu Santo has tocado toda alma y todo corazón por el intermedio del Espíritu Santo, aún sin conocer las Escrituras
tú has llamado a la verdad. Como dice el Salmo 19, los cielos cuentan tus maravillas. Quizás algunas personas no tendrán el privilegio de conocer la escritura, no alcanzarán a conocer y tener el privilegio de conocer la escritura, pero tú pusiste el Espíritu Santo en su mente y corazón y están viviendo muchos de ellos como en el amor, en la ley del amor, sin conocer la ley. Y es por ello que te damos las gracias porque así como entró el pecado por un hombre, tú has querido salvar a toda la humanidad. Y ya es el tiempo de la cosecha. Todo lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a introducir un poco el tema. Ya hicimos bastante mención a estos capítulos, a este capítulo, capítulo 4, en relación a estos versículos, que tenían este contexto, que si nosotros leemos el capítulo 4 completo, se hace mención a esta mujer samaritana que se da cuenta que con el que está hablando es el Mesías y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Y de ahí en adelante comienza un diálogo, una conversación. Y Jesús le dice también en otros pasajes que dice que el verdadero, porque esto es verdadero, es dicho el que uno es el que siembra y otro es el que cosecha, otro es el que ciega. En otros pasajes de las Escrituras también nos da la revelación que el Señor dice que se adorará en espíritu y en verdad. Y en verdad porque la verdad es Jesucristo. Y Jesús fue incluso a estos que no, supuestamente no eran pueblo de Dios para demostrarles que sí lo eran. Así que es un tema interesante. Nos vamos acercando al final de este tema que hemos hablado acerca de la iglesia durante este periodo de tiempo, sobre lo importante que son las misiones. A través de varios capítulos fuimos conversando de que tú y yo somos la iglesia, que la iglesia tiene una misión importante, una misión transcultural, una misión con los migrantes, una misión con aquellos que son diferentes, una misión con aquellos que están fuera, en otros lugares, en otros países, en otros territorios y debemos ayudar a que estas misiones puedan continuar. Hemos hablado sobre muchos temas. Hemos aprendido todavía que hay miles de pueblos no alcanzados y muchas veces no están alcanzados ni siquiera en nuestra propia cuadra por el Evangelio del Señor Jesucristo para dar libertad. Cristo ya regaló la salvación, pero la libertad de saber que eres libre, de que, de que has recibido la salvación, no todos la conocen y eso es importante. Y hoy día, más que nunca, a través de los medios puedes llegar a algunas personas. Y estas personas no tienen el testimonio de los cristianos a su alrededor, porque nadie puede testificar muchas veces. Tú y yo estamos llamados a testificar y cómo lo hacemos. Quizá no somos personas que estén testificando, estamos mostrando, en vez de mostrar a Cristo, podemos estar mostrando todo lo contrario. O hay otros pueblos que también están en lugares de difícil acceso, como pueblos en montañas, en el Asia Central, pueblos nómades, pueblos en los desiertos, incluso de nuestros lugares de nuestros propios países, lo mencionábamos tiempo atrás, en nuestros propios países hay segmentos culturales distintos, porque hay pueblos distintos y quizás tu país en la parte norteña es de una forma y en la parte sureña es distinta, y así es quizá eso no pasa a lo mejor en países pequeños donde a lo mejor todos se parecen mucho, pero yo creo que incluso en esos países pequeños hay variaciones de la cultura. También dijimos que teníamos que ser muy respetuosos de la cultura. Y hay lugares difíciles y complejos. La hostilidad hacia los cristianos por parte de algunos gobiernos de los países, tanto llamarse de nuestra sociedad judeo-cristiana, ha sido compleja. Imagínate cuán compleja o cuán difícil puede ser mayor
en sociedades como musulmanas, budistas, hindú o de otra creencia, ¿cierto? Eh, los cristianos son perseguidos incluso en países como Israel, que tienen una admiración hacia ese lugar por grupos sionistas. Los cristianos que viven en lugares, a veces en ciertos países, tienen y corren el peligro y el riesgo de morir por causa de la fe. Quizás tú y yo no tenemos ese tipo de persecución, pero ¿sabes qué? De una u otra manera nos vemos afectados a muchas situaciones, nos vemos enfrentados a muchos problemas, a muchas dificultades y estamos viviendo y padeciendo eh, la persecución más potente que es una guerra espiritual, una guerra que a veces se puede enfrentar en nuestras propias vidas, en nuestras propias elecciones, en nuestros propios desafíos, con nuestro ser interior, con nuestras propias decisiones personales, con nuestras familias, con las personas que queremos. A veces tenemos choques porque, como decíamos, tenemos distintas formas de mirar la vida, pero Cristo quiere romper esas barreras por medio del amor, porque solo el amor de Jesucristo puede sanar todas las heridas, puede sanar toda dificultad y todo problema. Debemos tomarnos de su mano poderosa. También aprendemos que nuestro Dios es el mayor misionero, lo dijimos ya, el que quiere que todos los hombres conozcan su palabra y sean salvos. Para ello Jesús hizo esta encomienda, ¿cierto? Esta gran comisión hacia su iglesia, hacia quienes estaban escuchándolo, que estaban sus apóstoles y un grupo de seguidores también, quizás los 70 que él comisionó, quizás otros más, un grupo de hombres y mujeres que querían servirle, y Jesús encomendó a esta iglesia primitiva el poder ser testigos misioneros, enseñando las cosas hasta todos los confines de la tierra. Por lo tanto, la iglesia tiene una responsabilidad de seleccionar misioneros, misioneros que podemos ser tú y yo. Primero, brindándoles capacitación, enviarlos a un lugar y apoyarlos. A veces pueden estos misioneros tener muchas dificultades y no tener el apoyo, pero sin embargo el Espíritu del Señor estará con ellos. Hay personas que sin ningún recurso han hecho maravillas por el Señor porque es Dios quien tiene toda la facultad y todas las posibilidades para hacer las cosas. Y eso es algo maravilloso. Tú y yo no debemos tener temor frente a esa situación. Tú y yo debemos dejar que el Espíritu del Señor pueda trabajar en nuestras vidas. Eh, También tenemos que recordar que Jesús, en ese sentido, tiene una responsabilidad y nos pide a nosotros que roguemos a Dios, al Dios que enviará a estos segadores, a estos misioneros para brindarles esta capacitación y enviarlos y apoyarlos siempre. De las tareas que nos ha dado Jesús, es una especie de intersección. Él decía, en este caso, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies. Eso es el deseo, que tú y yo oremos a Dios. Hicimos mención a este tema en Lucas 10, como en la misión de los 70, en el versículo 2, que envíe obreros a su mies. Eh, Mira, imagínate, el Señor Jesús te está pidiendo a ti y a mí que oremos para que se levanten nuevos misioneros. ¿A qué? A la mies, a cosechar. Y en el texto que leímos, los primeros tres versículos, es algo muy tremendo, porque Jesús ahí nos está diciendo y les dice a los discípulos la urgencia de la misión. Los campos están listos, ya están blancos para la cosecha, para la siega. Lo que leíamos, ¿cierto?, en Juan capítulo 4, entre los versos 35 al 38.
pusimos también el contexto de dónde se lo está diciendo, y lo está diciendo junto a un grupo de samaritanos. Se lo dice a los discípulos, pero frente a un grupo de samaritanos y frente a una mujer pecadora que es transformada por el Espíritu Santo, y ahí ella es a la primera a quien Jesús se le revela como el Mesías. Ante lo que está pasando en el mundo de hoy, lo que nos dice la Biblia y los mandatos de nuestro Señor Jesucristo es que debemos tomar una acción sobre este punto. Tenemos varias sugerencias. Vimos algunos tips frente al tema, pero hoy día los estamos poniendo en cómo tú y yo, desde la localidad, desde nuestra iglesia local, desde donde nos podamos encontrar, a lo mejor donde podamos organizar una iglesia, podamos desarrollar esta misión. Y tenemos pequeñas sugerencias también en relación con ellos que puedan ayudar a que la iglesia pueda asumir este compromiso de ser testigos, así de obedecer al Señor de la mies. Si hemos pedido la oración para que el Señor ponga obreros, también lo dijimos, seamos como Isaías y digamos, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y así vamos a estar embarcados en una maravillosa aventura para llegar al mundo con la esperanza de la salvación. Seguramente nos encontraremos con personas que han sido liberadas del infierno y estarán con nosotros alabando al Señor, al Cordero Celestial en el cielo. Eso que no te quepa duda, tu misión, la misión de ser alguien dispuesto a la siega a cosechar en los campos listos y blancos, es porque el Señor te dará la oportunidad de encontrarte con muchas personas a quien quizás puede llegar este video, puede llegar un mensaje, puede llegar un tratado, puede llegar un versículo, puede llegar un mensaje cortito, una alabanza, puede llegar un canto, puede llegar algo que el Señor tiene preparado para transformar su corazón. Que el Señor te bendiga grandemente. Vamos a seguir conversando acerca de este tema, pero como decimos acá, que el Señor te bendiga, gracia y paz.